Amén. También me siento en casa. Y la verdad que le agradezco a nuestro apóstol tenernos semejante confianza en una casa tan llena de Dios, confiarme que pueda compartir una palabra. Como van a ver, estoy un poco sin voz, pero con una palabra que el Señor quiere que compartamos esta noche. Y estoy feliz de poderlo hacer. Así que les bendigo, les traemos los saludos de los hermanos de Santa Isabel. Y bueno, yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que seas tú quien nos ministre hoy. Tú has escogido esta palabra y es la que queremos recibir, porque tu palabra es la que nos edifica, nos trae luz, revelación, para que desde este instante, Señor, dejemos de ser lo que éramos para ser más como tú. Capacítanos por tu Espíritu, no solo a escuchar, sino a vivir por tu Espíritu. Esta es la palabra que tú traes, Señor. Actívala en cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor ha querido que podamos estar juntos esta noche y poder compartir algo que en realidad está como revolucionando no solo mi vida, la de mi esposa, sino la vida de muchos en la casa de Dios. Y qué menos que poderla compartir para que podamos ser edificados en el Señor y que cada vez todo lo que compartimos, interactuamos, no solo en la red, sino en el pueblo de Dios, sirva para que cada vez estemos más sincronizados en su voluntad perfecta y agradable. Amén. Yo creo que este tiempo, como nunca antes, el Señor está trayendo una luz que hasta no hace tanto no teníamos. Gracias, hermana. Eso, muchas gracias. Y solo lo que voy a compartir con ustedes es una predicación. Justo en el viaje, Laurita me venía preguntando, ¿y cuál es la diferencia entre una predicación, en lo que predica un maestro, lo que predica un apóstol, lo que predica un evangelista? Y simplemente le digo, desde el púlpito podemos con mucha brevedad compartir una palabra para que active en nuestra vida algo que tendremos que trabajar, algo que cae en la responsabilidad del que oye, como antes cayó en la responsabilidad del que tiene que hablar. Por eso quiero profetizar sobre tu vida, que esta palabra activa una mayor luz sobre tu corazón, sobre tu espíritu, y eso será seguramente, como escuchaba el testimonio, ¿cómo era tu nombre? Daniela, tocaya. Bien, como el Señor está activando la vida de Daniela, trayéndole luz, y eso hace que de algún modo dejemos de vivir una vida religiosa, que puede ser evangélica, puede ser católica, puede ser lo que sea. Yo creo que nosotros como casa de Dios, viviendo en la luz que estamos recibiendo, tenemos que ser cada vez más parecidos a la imagen del Hijo, para que la gente no se confunda y entre a una iglesia, sino que la iglesia esté todos los días en la calle, en el trabajo, en la escuela, mostrando a Jesucristo. Mostrando que podemos vivir en una relación diaria con Él y que nos congregamos para capacitarnos, para desarrollar más luz sobre nuestra vida y poder de alguna vez por todas, como iglesia, que somos cada uno de nosotros,
los que hemos recibido la presencia del Dios vivo en nuestra vida a través de Jesucristo, activar lo mucho que le falta a la iglesia de gobernar sobre los ámbitos donde Dios nos ha puesto. Y a lo mejor alguno va a decir, ¿qué está diciendo este loco? Yo estoy diciendo que la iglesia necesita despertar al verdadero llamado para lo cual fue llamada, a ser gobierno. Ese mandamiento se lo dio nuestro papá Adán cuando le dijo, administra todo lo que hice. Lo perdimos, pero en Cristo lo hemos recuperado. Gloria a Dios. Ahora Él espera que nosotros entendamos cómo ser administradores de su reino. Y quiero pedirte que pongamos ahí una palabra en Efesios 3, versículo 8 y 9. Y que Reina Valera. Yo creo que tengo la NBI, así que vamos a leerla parecido. Dice el apóstol Pablo, aunque soy el más insignificante de todos los santos, y en buena hora que vos y yo también nos creamos así, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Me acompañan bien. Y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Entonces, entender esto, cuáles son las incalculables riquezas que Cristo tiene, y de hacer entendernos a todos cómo poner en marcha el plan de Dios, dice la realización del plan de Dios que había estado oculto hasta que fue revelado. Miren, cuando uno empieza a darse cuenta, poneme el versículo 8, cuando uno empieza a darse cuenta, las incalculables, no tiene forma de ser calculada, riquezas de Cristo. Uno dice, como a mí me pasó tantos años, leer esos versículos y ponerme como en suspiro, ilusionado, cuán grandes son sus riquezas. No nos alcanza ninguna máquina de calcular, porque no se trata de plata, porque ese sería un rubro muy escaso si dimensionamos el reino de los cielos en función de dinero, de oro, de plata, sino que están surtidos las riquezas del reino, que de ahí un poco, pienso, la manera imposible de calcular eso, y son de Cristo, están en Él. Y lo tremendo de entender esto en este tiempo es que en la religión nos enseñaban a que esas cosas estaban lejos. En la educación cristiana que hemos recibido, esas cuestiones, muchas de ellas, iban a tener su real cumplimiento allá en el cielo. Cuando en la realidad del plan de Dios que está revelándonos a su pueblo, es que aprendamos de una vez por todas a manifestar la naturaleza de Cristo en todo lugar donde nos movemos. Porque, como el mismo apóstol Pablo dijo, teniendo a Cristo, tenemos todo. Si el Padre nos dio el Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Amén. Tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Eso es necesario que lo entendamos porque hace falta acá y ahora. Que el Espíritu Santo nos siga revelando esta tremenda dimensión imposible de calcular. Porque si tenemos a Cristo en nuestra vida, lo tenemos todo. El gran trabajo nuestro consistirá en este tiempo de a los que nos toca desde este ámbito
compartir estas verdades que parecen breves, pero son tremendamente poderosas y tienen la capacidad de cambiar nuestra manera de ser. Y nosotros allá abajo tenemos la responsabilidad de activar esta verdad para que realmente Cristo pueda manifestarse a través de cada uno de nosotros en el lugar que nos tocó, a donde Él nos puso. Y lo que les voy a estar compartiendo tiene que ver con un testimonio de vida, porque creo que cada uno de nosotros fuimos enviados para ser testigos, para contar las experiencias que vivimos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por ahí a mí me trae un refresco, me trae un gozo especial escuchar cosas como lo que decía Daniela, como le decía, ¿a dónde está el panadero? Allá. Cosas tremendas que parecen sonsa y de todos los días, pero sin embargo cuando sincronizamos nuestro oído con la voz del Espíritu, las cosas empiezan a suceder porque así están diseñadas para que sucedan. Y quiero decirles esto. ¿Cuál es nuestro gran problema como iglesia o como sociedad creyente? Que todas las cosas grandiosas, las cosas poderosas, las cosas tremendas, parece que nos enseñaron desde una plataforma de incapacidad de ser producidas en el aquí y en el ahora. Y hoy el Espíritu de Dios nos está diciendo, el aquí y ahora tiene que desatar todas esas cosas tremendas y maravillosas y poderosas, porque es la sustancia que yo le entregué a la iglesia para que muestre al Hijo en todo lugar. Eso tiene que producir testimonio de vida en todos y en cada uno, todos los días y a cada momento. Eso tiene la capacidad de transformar el ámbito donde vos y yo vivimos. La revelación de un Cristo que no está ni en la cruz, no está para que lo llamemos que venga, sino que está en nuestro interior. Y la capacidad de decir, a ver, gente, pasen al salón, vamos a comenzar la reunión. Pasen al salón. Vengan, les invito a que pasen. Yo no sé por qué no pasan. Vengan y pasen que quiero empezar la predicación. Claro, me miran que este está bobo. Es tan ridículo decirles a ustedes que pasen como nosotros decir al Señor, vení a mi vida. Él ya está en el lugar correcto. Vos estás en el lugar correcto. Es tan estúpido pedir entrar a un lugar donde ya estamos adentro. Y eso nos enseñaron tantos años. El Señor quiere que nos demos cuenta y demos vuelta a la hoja y digamos, hoy lo que tengo es poderoso, Señor, manifestate a través de mi vida. Tenemos que ser capaces de sentirnos los más pequeños, como decía Pablo, pero empezar a vislumbrar que el poderoso habita en nuestro interior y Él es el que va a desatar todo el diseño de su plan a través de tu vida y a través de mi vida, porque somos su iglesia. Esto es tremendo. Esto hace que la comodidad religiosa quede hecha pedazos. Esto tiene que hacer en nuestra vida aborrecer la comodidad. Esto tiene que hacer que pateemos la silla de la comodidad y nos despertemos a romper la agenda personal que hemos elaborado a través del tiempo para darle lugar a la agenda que Dios mismo desde la eternidad ya hizo para tu vida y para la mía. Y definir nuestra vida bajo el señorío de Cristo al 100% y no un pedazo y de vez en cuando, o el domingo o el jueves cuando voy a la espiga. Se trata que el Espíritu Santo quiere activar tu vida para que su diseño que está sembrado dentro tuyo pueda manifestarse y de esa manera empezar a gobernar, a administrar lo que nos rodea, porque para eso estamos puestos en esta tierra. Eso es algo que no te puede dejar tranquilo.
Eso es algo que el apóstol Pablo decía. Esta es la gran batalla en darnos cuenta de que estamos en esta vida no para disfrutar de placeres momentáneos como pueden ser tantos años de vida que tengamos sobre la tierra, como pensar en crecer, en estudiar, en capacitarme, en tener un título. Yo le decía a Joaquín, te bendigo, ingeniero, y le profetizo en la ingeniería su vida. Hasta le dije qué rama el Señor le va a dar, porque Él tiene adentro esa impronta. Pero si Joaquín se pone a estudiar en serio, como lo está empezando a hacer, y me alegro, y mañana tenga que ir, aunque sea con un bastoncito, a ver cómo el decano de la universidad le entrega su diploma de ingeniero, para mí va a ser una alegría. Pero si Joaquín se centra en que es un ingeniero para ganar plata, para hacerse su casa, para casarse, para tener sus hijos, para comprarse una lancha y irse a pescar a Melincue, que ahora nos sobra laguna, y listo, y venir a las reuniones, a aspirar a algo en el ministerio que tenemos dentro de la iglesia, a la que nosotros le llamamos iglesia, y se olvidó de preguntarle al Padre cuál es su agenda para su vida. Perdió la vida. Pero eso nos fue enseñado. Dale, trabajar, hace plata, comprate casa, barco, avión, helicóptero y viví la vida. Cuando Dios nos permite hacer riquezas para que hagamos avanzar el reino de manera sobrenatural. Nuestro problema básico es que al no habernos dado cuenta que todo lo tenemos en nuestro interior, teniendo al Hijo lo tenemos todo, y que el Padre solo va a reconocer todo lo que hagamos a través de su Hijo y no a través de nuestra muy buena voluntad religiosa. Si Él no te agendó una obra que vos estás haciendo, vos estás listo para el día que te encuentres con el Señor, que vos le digas, Señor, en tu nombre hicimos milagros, que está bueno que sucedan los milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre, yo no te conozco, sos un hacedor de maldad. ¿Cómo? No te conozco. Esas obras no las hiciste a través de mi Hijo, yo no las conozco. Todo lo tenemos que aprender a centrar en el Hijo. Todo eso está acá dentro tuyo. Si tenés al Hijo, tenemos todo. La sabiduría que le tenemos que pedir al Espíritu Santo es que aprendamos a abrir la agenda suya y no la nuestra todos los días. El mundo necesita de gente que sepa que la cruz no solo fue para que Cristo muera y nos redima de nuestros pecados, sino para que vos y yo muramos ahí, para que el Hijo de Dios pueda vivir a través de nuestra vida y no nosotros nuestra propia vida. ¿Cómo lo podemos resumir? Aprendamos a vivir en este tiempo de los años que nos toque vivir sobre la tierra con una mentalidad de eternidad. Todo lo que hagamos tiene que ver con lo eterno. ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo que permanece? Todo lo que hagamos que tenga que ver con lo pasajero, tiene que ver con las cosas del sistema de este mundo, con que me pongo unas Adidas en vez de una Sorpaso, con que me tengo que vestir con la ropa de marca y no con el pantalón que hacen o que hacían en la Salada. Vivir un exitismo de consumo, que no digo que esté mal, pero digo, si vivís para esas cosas, perdiste la vida. Si vivís, aunque te pongas las Adidas, para servir al Rey, para averiguar cada mañana cuál es la agenda del Padre para tu vida va a tener propósito eterno. Cuando nosotros, digamos, empecemos hasta a cambiar nuestra cultura, dejemos la cultura religiosa, dejemos de ser evangélicos, dejemos de ser católicos, dejemos de ser musulmanes y seamos no solamente creyentes, porque el mundo está lleno de creyentes. El diablo también cree y tiembla. Así que yo le invito a que empiece a manifestar la verdadera naturaleza que tiene adentro del Hijo, porque si usted no entiende que tiene que manifestarse como hijo de Dios y no como creyente en Dios, usted está perdiendo el tiempo en este lugar.
Nuestras vidas son reconocidas por un padre que ve a un hijo. Y dentro de su hijo ve a este otro hijo, que sos vos y que soy yo. Nada que salga fuera de este contexto es reconocido por el Padre. Por lo tanto, es imprescindible que entendamos que necesitamos morir nosotros en la cruz y esperar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios como la misma naturaleza está esperando, para que el gobierno del cielo a través de la iglesia sea una realidad. Muchos dejaron de prepararse en la vida pensando Cristo viene pronto y ojalá venga ya. Amo la venida del Señor. He hablado con años de la venida del Señor. Me he pegado a un montón de situaciones que pareciera que es inminente la venida del Señor. Pero quiero decirles esto. Desde que ocurrió la Segunda Guerra Mundial y un montón de otras circunstancias, el Señor ya venía. Y se tuvieron que llevar al asador todos los papelitos que decían mañana Cristo viene. Porque si vos decís que viene hoy, el Señor para darte la contra, viene mañana. Vos no podés adivinar planes. Vos tenés que cumplir planes. Yo tengo que cumplir planes, los del Padre, en la agenda del Hijo. Entonces, ese cambio de cultura tal vez a algunos les lleve tiempo y a otros no tanto. Pero créanme que desde el último año, como el Espíritu Santo me ha ido mostrando, diciendo cosas, haciendo adentro mío cosas, que bueno, ojalá tenga tiempo para terminar de agarrar la agenda, aunque sea la mitad del camino, y cumplirla en la perfecta voluntad del Padre. Porque ese es mi anhelo en la vida. Papá, esta mañana abrime la hoja. No es abrir un devocional, es tener esa entrevista en su oficina. Dame la tarea, Padre, que con el Hijo la hacemos. Cuando entendamos que somos iglesia y no venimos a la iglesia, por decirles algo, de las muchas cosas que tenemos que desaprender. Cuando yo entienda que soy iglesia y que donde voy sigo siendo iglesia y que tengo la capacidad de afectar el medio que me rodea, voy a conducirme de muy otra manera. Uy, pobrecito, es cristiano y va a la escuela y está rodeado de gente hostil. Los católicos lo desprecian al evangélico, los evangélicos lo desprecian al musulmán. Y el diablo se encarga de hacerte sentir que sos poco menos que un trapo de piso, para que no te actives y no puedas afectar el lugar donde el Señor te ha puesto para que afecte. Yo quiero decirte que el Señor ya te hizo un victorioso, que el Señor ya manifiesta en su voluntad la agenda que tiene para tu vida. Los maravillosos planes que Él tenía escondidos desde la eternidad, en este tiempo lo está revelando a cada uno de nosotros. En aquel tiempo no tendrán necesidad que nadie les enseñe, sino que el Espíritu mismo les enseñará todas las cosas. Caminaremos a la luz de su luz. Pero tenemos que empezar a verlo, iglesia. Tenemos que empezar a ver que nada de lo temporal nos va a servir para mucho. Solamente lo que necesitemos para este tránsito, porque somos peregrinos y extranjeros en este mundo, para afectarlos. ¿Y para afectarlos de qué? Para que ellos vean al Hijo de Dios. Porque hay muchos que todavía no son hijos de Dios y están próximos a ser hijos de Dios, pero necesitan a alguien que manifieste al Hijo cerca suyo para que se active la salvación en sus vidas. Esa es la tarea. A lo mejor la tenés en la oficina de tu trabajo, la tenés en la escuela, la tenés con tu maestro, con tu maestra, en el barrio allá cuando llevan la ropita para el desabrigado, ¿era? Sí, ¿no? Qué bueno que tuvo eso. En tantos lugares donde como quiera que te encuentres, el Señor te va a estar usando, va a estar manifestándose a través tuyo, si sos consciente de esto. A ver si tengo otro versículo. Lo que pasa es que cuando empezamos a tomar
conciencia de que somos eternos y que estamos de paso, nuestra vida adquiere una responsabilidad de manifestar al Señor mucho más allá de lo que podemos pensar que manifestar, de vivir una vida placentera en lo temporal. Cuando empecemos a evaluar todos los días que este tiempo para nosotros es una ventanita en un espacio infinito, y como me decía el pastor Uboldi la otra semana, esta vida nuestra es un puntito en la eternidad, a ver cómo lo usamos. Eso dice el Padre. La primera buena cosa que hicimos en ese puntito de nuestro tiempo en la eternidad fue conocerlo a Él. Y es lo más maravilloso que nos pudo pasar. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Rey? Porque por Él son hechas todas las cosas. Y para Él fueron hechas. Y Él está gobernando sobre todo lo creado. Y nos ha puesto a nosotros, la iglesia, para administrar todo eso. Siendo nada, siendo pecadores, lo glorioso es que hemos sido redimidos por su sangre. ¿Qué espera de nosotros? Un rendimiento de 100%. Él no tranza porque Él se dio todo por vos y por mí. ¿Qué menos puede esperar que un todo de nosotros? De modo que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que los llamó. A su luz, a su gloria y a su excelencia. De eso se trata. Y no sé si tengo más voz para seguir, pero no importa. Miren, cuando uno empieza a tomar conciencia de la eternidad, va a pasar algo de esto. Dios no es un Dios de la hora, de la vida mía, de la vida tuya. Dios siempre se calificó como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es un Dios de generaciones. Él no piensa en un hoy, piensa en un montón de años para adelante. Él piensa en que vos podés ser de bendición hoy y que tu bendición la manifieste en tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y toda la parentela que viene más afuera. Cuando uno empieza a tener conciencia de esa prolongación del pensamiento del Padre en nuestra vida, lo que hace hoy sabe que determina muchas cuestiones positivas o negativas en los años que siguen. Y por decirles algo, a mí me toca estar, yo trabajo en la comuna de Santa Isabel y me toca estar en medio ambiente. Usted no sabe lo que reniego para que la gente no tire la basura donde no tiene que tirarla. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque hago mi basura en casa y que otro se haga cargo. Toma, pum, esta es la mugre que hice yo, hacete cargo vos, la pongo en la puerta de mi casa. Nadie se quiere hacer cargo de su propia mugre. Pero Cristo se hizo cargo de nuestra mugre. Ahora, como gobierno del cielo en la tierra nosotros, porque Él vino para unir cielo y tierra. Él vino, mire lo que dice la palabra. Él vino, dice Colosenses 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. No, está linda así como está, recontra gracias. El primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No es este salón, somos nosotros. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos
intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado por toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser un servidor. ¿Qué dice, para resumirlo en una frase, todo esto? El Padre puso todo en las manos del Hijo. Toda nuestra vida debe ser cristocéntrica, ¿o no? Amén. Tu vida tiene que estar centrada en Cristo. El eje de nuestra vida es el Cristo eterno, el jefe supremo, el Rey soberano, nuestro eterno intercesor, aquel que nos amó, que dio su vida. El eje de nuestra vida tiene que ser el Hijo. Pero resulta que esa palabra que escribe Pablo dice que el eje del universo, el eje de la creación es el Hijo. Por lo tanto, todo lo que hagamos tiene que estar centrado en lo que el Hijo quiere que hagamos. Entonces, nuestro primer capítulo en la práctica, y voy a ir terminando, es averiguar qué quiere el Hijo que yo haga, qué quiere el Padre que yo haga. ¿Amén? ¿Seremos capaces de romper una agenda que hemos elaborado para pedirle al Padre que nos abra la suya? ¿Seremos capaces de renunciar a aquellas aspiraciones que pueden ser legítimas y buenas en función de lo que el Padre quiere para nosotros? Por supuesto que en su agenda Él ya ha sembrado desde la eternidad en vos y en mí cosas que apuntan a ese plan. Por decirles algo, hay quienes nacen con una disposición especial, no sé, como me pasó en mi casa, para las matemáticas en mi hija, para la ingeniería en uno de mis hijos. Y bueno, también los otros son con otro título bajo el brazo. Ellos están desarrollando, no son pastores, pero están pastoreando el lugar donde están. Uno de ellos ya aparte de eso es pastor de iglesia. Pero ¿qué pasa? Hay inclinaciones. Yo lo veía a él. ¿Cuál es la inclinación más fuerte de él? Músico. Es parte del reino. Él tendrá que impartir a sus generaciones la impronta que el Espíritu le dio desde la eternidad. Y la verdad que todos estamos felices por lo que él desarrolla en el reino. Así que adentro tuyo hay datos que te dicen hacia dónde el Espíritu quiere que te orientes. Mirá, ¿cómo te llamas, hermano? Rubén. Conozco un hombre que es panadero. Ya no puede ejercer ser panadero, porque desde su panadería en Perú, de pronto le empezó a descubrir que el pan, si lo hacía de determinada manera, si dejaba de utilizar el trigo que se usa en nuestros campos y empezaba a utilizar un trigo que no era movido genéticamente, ese pan se convertía en un antibiótico que empezaba a sanar un montón de enfermedades. Hoy hacen cola de cuadra la gente para ir a su panadería, que ya no la atiende más él, para seguir comprando medicina con gusto a pan y con olor a pan. Ese hombre se convirtió hoy en un investigador genético, doctorado honoris causa en un montón de universidades en Inglaterra, en Estados Unidos, en un montón de lugares, porque desde ese puntito él partió escuchando la voz de Dios. Por supuesto que es un hermano, es un hijo. Y desde ahí en su inquietud empezó a descubrir que Dios nos dio en la correcta alimentación una manera de revertir nuestra genética, que desaparezcan multitudes de enfermedades que nos hacen que el plan de Dios se vea frustrado porque no llegamos al cabo de nuestra vida por enfermos. Chicos, y yo lo he visto de testimonio, una nena en España ya debe tener 9 años, calculo yo, nació con síndrome Down.
con esa alimentación correcta, que eso es lo natural y en las proporciones correctas, hasta cambió su rostro y dejó de ser Down. Chicos autistas que con una correcta alimentación dejan de ser autistas. Hay más de 500.000 testimonios de personas que se sanaron porque una persona le hizo caso al Espíritu Santo de abocarse a investigar cómo, con la alimentación que el Padre nos puso sobre la tierra, las cosas pueden ir a un punto de optimización que nos devuelve la salud, que nos prolonga los días en la tierra para que cumplamos con el ministerio al cual hemos sido puestos aquí. Ese hermano se llama Nímer Simeón Montes. Si ustedes quieren ver esto, busquen en YouTube dieta plana y sale todo. Es tremendo y es justamente, le decía a Fernanda, bajé hoy las últimas cositas, los últimos archivos que él edita, porque son cero plata, todo gratis, es de reino, para que de una vez por todas nosotros nos pongamos en marcha, no solo como pastores, sino como iglesia, y podamos compartir lo que el reino tiene para que todos nosotros vivamos lo que tenemos que vivir para servir al Cristo vivo. ¿Y por qué les digo esto? Porque si servimos a Cristo desde el lugar donde Él nos pone, las cosas van a ser notoriamente distintas. Tuve la alegría tremenda de esta semana, junto con mis hermanos, de poder abrazar, saludar a una intendenta de por allá, hermana en Cristo, que no hace mucho recibió a Cristo. Y me cuenta los testimonios del cambio de su propia vida y del cambio en su propio gobierno. Y la verdad que es una alegría. Así que a mi intendente ando pateando los tobillos diciendo, pues son amigos. Empezá a aprender lo que tenés que hacer, rendite a Cristo. La iglesia no tiene que estar en el sillón presidencial, a menos que Dios diga otra cosa. Pero sí tiene que estar al lado, siendo Daniel, siendo como los amigos de Daniel, siendo un José, que desde el puesto donde Él nos quiere poner, seamos influencia para generaciones. Si José no hubiera estado en el lugar que estuvo, el pueblo de Dios se hubiera muerto en la esclavitud. Si Daniel no hubiera estado en el lugar que estuvo, que trascendió a 3 reinos poderosos en la tierra en ese tiempo, él gobernó más que todo el imperio medio persa, los asirios y el tercero que no me acuerdo. Él fue más gobierno que todos esos. Porque cuando él tuvo que dar una palabra directora, él la dio. Y hasta el día de hoy se siguen cumpliendo esas palabras. Y en la experiencia del cumplimiento de esa palabra tan precisa que dejó Daniel a sus discípulos, estamos al borde del cumplimiento de las 70 semanas de Daniel en este año que viene. Yo no sé si el Señor vendrá, pero lo que digo, el desafío, que nos encuentre haciendo el trabajo que está en su agenda para mi vida y para la tuya. Lo traduce la Biblia diciendo, renuévense en el espíritu de vuestra mente para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dejemos huella como gobierno del reino de los cielos. Amén. Y esa vida se transforma en una aventura diaria, tremenda. Y el Señor dijo que a los que creyeran, ¿quién no va a creer que el Padre tiene una agenda para cada uno? Si Él, cuando diseñó todo antes de crear las cosas, antes de abrir su boca, ya tenía todo hecho. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Ante Él, todo se doblará porque Él es el Rey de toda la creación. Nosotros podemos tener el privilegio de que cada día arrojemos nuestras coronas personales a sus pies y disfrutar de caminar en su voluntad.
siendo prácticos, aprendiendo. Yo creo que los de afuera están tan necesitados de que manifestemos la naturaleza del Hijo, que el problema nuestro es apurarnos a saberla cómo manifestar. El problema nuestro es que dejemos de ser una iglesia religiosa para ser una iglesia llena del Espíritu, gobernada por el Espíritu. Entonces, me decía hace poco el Señor, ¿cómo hago, Señor, para caminar en el Espíritu todos los días? En medio del activismo, de la actividad, del trabajo, de esto, del otro. Por nuestras manos de 3 personas pasan 80, 90 personas todos los días que hay que administrarle infinidad de cosas, laborales, sociales, sanitarias. Digo, ¿cómo se hace, Señor, para en ese ambiente caminar en el Espíritu? Y el Señor me dijo algo que me resolvió tantos años de incógnita, miren. Y se lo quiero compartir. Él me dijo, antes vivías en una naturaleza pecaminosa, ahora vivís en la naturaleza mía. Antes obedecías a ciertas voces y hacías lo que por naturaleza eras incapaz de hacer, lo que ahora sí podés hacer por la naturaleza mía en tu vida. Y esto es simple, me dice. Yo te voy a proveer y a todos les proveo todos los días y a cada momento situaciones grandes o chiquitas, perceptibles o imperceptibles, porque a algunas no le damos importancia y están ahí para lo mismo, para que vos decidas y aprendas a caminar en decisiones correctas a cada momento, en las decisiones grandes y en las decisiones chiquititas. ¿A qué naturaleza vas a obedecer? Si obedeces a la naturaleza del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo te va a ir haciendo crecer. Si obedeces a la otra, vamos para atrás. Porque nadie puede servir a 2 señores. Porque amará y honrará a uno y despreciará o menospreciará al otro. Entonces, eso te va a pasar todos los días. Y cuando vienen voces que nadie puede evitar que vengan voces que a veces son familiares pero no son del reino. Vos tenés que preguntar, ¿quién me dijo eso? ¿No ves? No serví para nada, te sacaste un 3 en la libreta, sos un inútil, vas a ir a barrer las calles. Como si barrer las calles no fuera un trabajo honroso que nos hace una falta bárbara, ¿no? Pero se puede aspirar a mejores cosas. Pero siempre la voz de las tinieblas va a tender a aplastarte. Porque Él sabe que cuando nos despertemos, la iglesia le va a aplastar la cabeza a Él. Entonces trate de mantenerte bajo sus pies. Pero el Señor nos dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Así que pateémosle la puerta y hagámonos una simple pregunta. ¿De dónde viene esa voz? Antes de obedecer, ¿de dónde viene esto? ¿Del cielo o del infierno? ¿De la naturaleza vieja mía o de la naturaleza nueva en Cristo que tengo? En base a eso decidí. Vos sabrás a qué Señor le rendís tu voluntad. Y esto no es en una reunión acá. Pasen al frente, vamos a proclamar a Jesucristo Señor de tu vida. Yo te puedo decir que Jesucristo va a ser Señor de tu vida después de cada correcta decisión. Y cuando Él empiece a manifestar señoría en tu vida, la naturaleza del reino se va a ir manifestando con poder y gloria. Caminar en el Espíritu significa estar atento a obedecer la voz del Dios, la voz del reino, la voz del Espíritu, la inspiración que viene del cielo y no la del infierno. De a poquito nos vamos a convertir en gente que camina en el Espíritu, en base a la suma de decisiones correctas, obedeciendo a una naturaleza correcta. La naturaleza nueva que el Espíritu mismo se encarga de mantener viva en nosotros. De eso se trata. Así que quiero decirles esto. Dele la gloria al Señor. Désela a Él porque Él nos está ministrando, hermano.
Y termino con un texto. Romanos 8, 18 y 19 dice: porque a muchos le va a dar dolor dejar de hacer ciertas cosas. Ay, no, que... Miren, Dios comenzó con Abraham diciéndole: dispara de tus parientes. Tuvo que hacer un trato duro con él. Y él es el que inventó la familia. No se trata de que no a la familia. Se trata de no a los lazos que impiden el desarrollo de su diseño por la familia. Más bien la familia alineada en Cristo, todos juntos serviremos al mismo Dios. Amén. No por lazos almáticos y sentimentales y familiares y sanguíneos, sino por hacer la voluntad del Padre. Y dice esto: eso nos puede traer sufrimiento, porque antes nos comíamos los ravioles todos los días en la casa de la Betty, los chicos. No, ahora hay que ir a aquel lugar, al otro, y bueno, me pierdo los ravioles, no importa, gloria a Dios, ¿no? Dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La esperanza de la creación está en nosotros. Si tuviéramos claro cómo manifestar reino en la naturaleza, Melincue no estaría inundada. No tendríamos los campos llenos de agua como los tenemos. Porque el gobierno del cielo es superior al gobierno de la naturaleza, de lo natural. Nuestra demora en entender el diseño de gobierno que Dios le dio a la iglesia hace que la naturaleza esté de rodillas clamando: iglesia, despertate, porque necesita gobernar lo que nadie gobierna. ¿Y qué más que nosotros en esta zona lo conocemos? Por lo menos a esto. En Chile cuando les explota un volcán, en Japón cuando se les mueve toda la tierra. Clama, gime. Falta nuestro gobierno. Uno dice: ay, es tremendo. No, ¿qué tanto eso? Empecemos de lo poquito. Porque el que es fiel en lo poco, el Señor nos va a poner en lo mucho. Pero empecemos. Rindamos el gobierno de nuestra vida al Espíritu de Cristo. Rindámoslo. Y yo quiero hacer un llamado ahora a todos aquellos chicos que están sintiendo un llamado de prepararse. Miren, el reino de los cielos tiene que meterse en la escuela, tiene que meterse en la universidad, tiene que meterse en las comunas, en los municipios, tiene que meterse en los tribunales. Sienten el llamado de estudiar abogacía, estudiar medicina. Vengan acá adelante, vamos a proclamar una palabra profética. No se duerman con que el diablo quiere arruinar sus vidas. El reino de los cielos está para que tú lo actives desde tu lugar. Así que yo les animo a que pasen a recibir el desafío que se concrete. Hay una profesión que Dios diseñó para tu vida.